Bien. Entonces vamos a empezar con este tema. Vamos a poner entonces por acá oído, ¿sale? Entonces, funciones básicas del oído, ¿para qué nos sirve? Para escuchar. Ok, un sentido especial que es la audición, ¿sale? Y otro sentido que no está como tal considerado, pero pues es una capacidad aparte de la El audición. equilibrio. Exacto, el equilibrio. Este sería incluso otro sentido especial y pues bueno, no se considera como tal. Equilibrio. Entonces, audición y equilibrio. Para eso nos va a servir entonces el oído. Ahora, lo, lo puntual. Lo vamos a dividir en cuántos. ¿Cómo se divide el oído? En tres partes, externa, media e interna. Exacto. Entonces, vamos a tener tres divisiones: el oído externo, el oído medio y entonces el oído interno. ¿Sale? Ahora, el oído externo, ¿qué estructuras lo van a conformar? La oreja. Ok, la oreja o pabellón auricular. Y el ¿Sale? conducto auditivo externo. Exacto, el famosísimo CAE. ¿Sale? El conducto auditivo externo, o acuérdense, también lo pueden encontrar como meato acústico externo, es lo mismo, ¿sale? Aunque lo van a encontrar más así, ¿sale? El conducto auditivo externo. Y además, ¿a dónde va a llegar, a dónde va a terminar este oído externo? En la membrana En la timpánica. membrana timpánica. Exacto, en la membrana timpánica, Que va a tímpano. dividir al oído externo del medio. Exacto, entonces una cara justamente de la membrana timpánica da hacia el oído externo. Entonces, por eso la consideramos aquí, ¿sale? Entonces, ahora, en este caso, ¿cuál será la función del oído externo? De acuerdo con estas estructuras, sobre todo pues con el pabellón y con el conducto, ¿cuál será la función? ¿Perciben el sonido? ¿Perciben? ¿Estás segura? ¿Será la palabra correcta perciben? Ah, pues no sé, se escucha raro como recoger. Ajá, no, o sea, es que perciben, o sea, yo lo interpreto como una función de sensitiva que detecta los sonidos, ¿no? Es como la percepción, pero el oído externo no percibe como tal las ondas de sonido, sino más bien, ¿qué va a hacer con esas ondas de sonido? ¿Las recibe? Las Las transmite, ¿no? recibe, las transmite, exacto, y más bien, más que transmitir, conduce, ¿sale? Entonces, el oído externo nos va a ser útil sobre todo para la conducción del sonido, ¿sale? Conducción del sonido o de las ondas de sonido. Va a concentrar, acuérdense que la morfología como en embudo del pabellón auricular justamente va a permitir concentrar las ondas de sonido y de esa manera pues van a ir entrando hacia el conducto auditivo y pues de ahí hacia las otras porciones más profundas del oído. Entonces va a ser la concentración y por lo tanto la conducción del sonido, ¿sale? Aunque, bueno, ese es una primera parte en la conducción. Luego, el medio, ¿qué estructuras lo van a conformar? Cavidad. Nuevamente, metemos aquí a la membrana timpánica, ¿sí? Porque tiene como capas, ¿no? Externa, media, interna. Entonces, la capa externa forma parte del oído externo y entonces, en este caso, la capa interna va a formar parte del oído medio. Entonces, la membrana timpánica, ¿qué más? Los huesecillos. Exacto, los huesecillos del oído medio o también llamada cadena, ¿qué cosa? Cadena osicular, ¿sale? Cadena osicular. Ahora, esta cadena osicular se encuentra al interior de un espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? Que realmente pues es lo que conforma el oído medio. ¿El antro? Ok, el La antro y cavidad ¿qué más? timpánica. Cavidad timpánica. Exacto.
la cavidad más grande va a ser la cavidad timpánica. ¿Sale? Y esta cavidad timpánica va a tener como un espacio sobre ella que se le va a conocer como el receso epitimpánico. ¿Sale? Y pues ya de aquí, ahorita vamos a ver, la cavidad timpánica va a ser como una habitación o como una cajita, es decir, que va a tener paredes, ¿sale? Entonces, pues como una cajita, ¿no? Va a tener su pared superior o techo, por lo tanto su pared inferior o piso, su pared lateral, su pared medial, y pues aquí sería además su pared anterior, su pared posterior, ¿sale? Ya las describiremos. Del receso epitimpánico, por aquí podemos entrar justamente al antromastoideo, ¿sí? Porque se comunica. Entonces, la cavidad, el proceso mastoide, recuerden que es hueco por dentro. Entonces, pues se va a comunicar justamente con el oído medio. Muy bien. Esto es lo que conforma entonces al oído medio. Ahora, si nos vamos al oído interno, ¿qué estructuras conforman al oído interno? El órgano vestíbulo-coclear. Ok. Lo podemos dividir, fíjense, también de esta manera. Lo va a conformar un laberinto óseo y un laberinto, ¿qué? Membranoso. Membranoso. Así es. ¿Sí? Este laberinto membranoso es el que ya describiremos sus porciones, ¿sale? Que va a ser justamente la porción vestibular, la porción coclear. Entonces, pues bueno, así está organizado nuestro oído. Ahora, por ejemplo, aquí en el esquema, pues lo que observamos que sería oído, ¿qué? ¿Es una vista? ¿Qué será? Anterior Vista anterior, ¿de qué oído? del oído Derecho. derecho. Derecho, ¿sale? Entonces el oído derecho, vean, así que es lateral, por acá, hacia el extremo contrario es medial, aquí la vamos a poner, ¿no? Hacia acá es lateral, y por lo tanto hacia acá es medial. Obviamente, pues sería superior, inferior, ¿sale? Y pues en esta zona, si se fijan, se hizo un corte coronal, ¿no? Como para quitar las estructuras que quedan por delante del oído. Entonces, fíjense, en este caso vemos el oído externo, ¿sí? El oído externo que está conformado por un esqueleto cartilaginoso, ¿sí? Que va a formar como tal al pabellón auricular, y este esqueleto fibroso pues está recubierto por tejido adiposo y en la porción más externa por piel. Entonces, aquí tenemos el pabellón auricular. Ahora, ese pabellón auricular, acuérdense que es como un cono que me va a concentrar las ondas de sonido hacia un espacio. Esta es la entrada hacia un conducto. ¿Quién será entonces esta entrada? ¿La entrada dónde? ¿Es el poro del meato acústico externo? Exacto, el foramen o el poro justamente del meato acústico externo o conducto auditivo externo, ¿sale? Entonces, fíjense, más o menos, ¿cuánto mide el conducto auditivo externo? Este se describe que tiene como una forma sigmoidea, ¿sí? Entonces la entrada es más anterior y si nos vamos como introduciendo, vamos a ver que está como luego hacia atrás y luego otra vez como hacia anterior. Tiene una forma ahí sigmoidea. Cuando tengan la práctica de la otoscopía, ¿sí? Pues van ustedes a poder ver este conducto. No sé si alguno de ustedes, bueno, a lo mejor no como tal antes del DEPA, pero si tengan estuches diagnósticos o tengan como otoscopios. ¿Alguien tiene otoscopio? Podríamos como revisar el oído en clase. No, bueno. Tengo uno, doctor. Yo también tengo uno. Yo también, doctor. Pues podríamos ponernos de acuerdo y si no antes del DEPA, pues después lo revisamos, para poder observar como mucho mejor a detalle, sobre todo pues el oído externo y el oído medio. Entonces, bueno, el conducto auditivo externo, ¿sale? Va a medir entre 2,5 a 3 centímetros, ¿sale?
Entonces, este oído medio, conducto auditivo lo podemos dividir en tercios, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en el tercio externo, vamos a ver que este conducto va a tener numerosas glándulas que van a producir, ¿qué cosa? ¿Qué se les ocurre que produzcan esas glandulitas? ¿Será? El cerumen. Cerumen, así es, justo. Entonces, vean, se encuentran en una posición estratégica para, pues, podríamos decir como las partículas de polvo, no sé, principalmente, ¿no? Piel descamada, pues justamente tenga esa función el cerumen de arrastrarlo hacia el exterior. Entonces, recuerden que, pues, el cerumen cumple, por lo tanto, esta función y pues no es necesario como andarse metiendo objetos extraños al conducto auditivo, porque vean, 3 centímetros, o sea, ¿qué son 3 centímetros? Y si nos pasamos un poquito, ¿a quién le podemos dar en la torre? Vean quién está ahí al fondo del conducto auditivo. Aquí está cortada, pero ¿quién será? La membrana timpánica. La membrana timpánica, ¿sale? Entonces ahí se encuentra nuestra membrana timpánica y pues vean como una cara me está dando hacia el oído externo y la otra cara está dando hacia el oído medio, ¿sale? Entonces, fíjense, en el oído medio vamos a encontrar, vean entonces, todo esto que ven acá, más bien, aquí lo podríamos poner. ¿Todo esto qué será? ¿Qué se les ocurre? El oído medio. El oído medio en específico, esta zona que les estoy delimitando, ¿qué será? La cavidad timpánica. La cavidad timpánica. Y por arriba de la cavidad timpánica, vean, se encuentra otro espacio. ¿Ese espacio quién será? ¿El antro? El receso epitimpánico. Y si se fijan, bueno, ahorita vamos a revisarlo. Allá tiene unos hoyitos. Son las celdillas mastoideas y ahí justamente entramos al antro mastoideo, ¿sale? Sí, doctor. Entonces, vean, aquí está mi cavidad entonces timpánica y por encima el receso, este pequeño espacio que va a ser entonces el receso epitimpánico. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? No, Bueno, doctor. muy bien. Entonces, aquí lo que observamos es la cadena, ¿qué? Osicular. Cadena osicular. O sea, a final de cuentas, la función del oído medio también va a ser la conducción del sonido, ¿sale? Pero, si se fijan, pues la conducción va a ser un poco distinta en el externo y en el medio. En el externo, la conducción es sobre todo la recepción de las ondas de sonido y su concentración hacia el conducto auditivo externo, mientras que en el caso del oído medio, esta conducción va a consistir sobre todo en el movimiento de la membrana timpánica y esta a su vez va a transmitir esas ondas a través de la cadena osicular, ¿sale? Entonces la membrana timpánica al recibir las ondas de sonido va a vibrar, ¿sí? Y por lo tanto esas vibraciones las va a transmitir a través de la cadena osicular y entonces de esta manera van a llegar ¿a dónde? Al oído interno. Al oído interno, ¿sale? Y entonces el oído interno, ¿cuál va a ser la función? Ahora sí. ¿Cuál será su función del oído interno? La audición. Ajá, pero esta va a transmitir, va a convertir esa energía. ¿Qué tipo de energía serán las ondas de sonido? Ondular. Ajá, mecánica, estamos de acuerdo. Son ondas de sonido, entonces es como fuerza mecánica, ¿sí o no? Y entonces, ese estímulo mecánico, el oído interno, ¿en qué lo va a transmitir? ¿En qué lo va a convertir más bien? ¿En un estímulo de qué tipo? ¿Sonoro? No, o sea, sonoro es esto, ¿no? Las ondas son mecánicas, pero pues esto no lo podemos interpretar como tal,
¿sí? Esta energía mecánica, estas ondas, lo que van a hacer es convertirse a estímulos de tipo químico, ¿sale? Y entonces, de aquí, pues se van a transmitir ahora como impulsos eléctricos, ¿sale? Entonces eso es lo que va a hacer el oído interno, convertir estas ondas mecánicas, ¿sí? Que van a, pues, desencadenar al interior de la célula una serie de reacciones, ¿sí? Que al pasar esas reacciones a los axones de las neuronas, pues se van a convertir en impulsos eléctricos, ¿sí? Entonces tenemos todo un cambio en la energía que estamos recibiendo, ¿sale? De ser mecánica, la llevamos hasta un impulso eléctrico, ¿sí? ¿Queda claro qué va a ser el oído interno entonces? ¿O no? Sí. Muy bien. Ahora, el oído interno, si se fijan, pues justamente va a tener dos porciones, una porción enrollada que va a corresponder a la cóclea y una porción de canales que van a ser pues los canales semicirculares que se van a encargar del equilibrio, ¿sale? Ahora, algunas consideraciones importantes. ¿Se está trabando un poco o algo así? ¿O me escuchan bien? No, todo bien, profe. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, algunas consideraciones. Si se fijan, aquí en la cadena osicular tenemos dos articulaciones. ¿Se acuerdan cómo se llamaban estas articulaciones? ¿Entre quién y quién y quién y quién? Es el martillo y el yunque y el estribo. Exacto, aquí tenemos al martillo y el yunque. Esta articulación que se forma entre el martillo y el yunque, ¿cómo se llama? Martillo yunquilea. Más o menos, ¿sale? Se le conoce como articulación incudo-maleolar. Ah, pues sí, más o menos. Ándale, justo. Entonces, incudo hace referencia al yunque, maleolar al martillo, ¿sale? Entonces, la articulación incudo-maleolar va a ser una articulación sinovial, incluso hasta tiene un pequeño menisco ahí, articular. Entonces, es una articulación sinovial, ¿sale? De tipo silla de montar, ¿sale? Entonces, incudo maleolar en silla de montar. Y la otra, ¿cómo se llamará? Si este es el estapedio y el yunque. Incudo estapedial. Incudo estapedial, ¿sale? Entonces, Entonces, incudo es de yunque. exacto. Ok, ok. Maleolo es de martillo, ¿sale? Y estapedial, pues ya, ¿no? Del estapedio. Entonces, la incudo estapedial se va a formar en esta zona entre el yunque y el estapedio, ¿sale? Y esta va a ser de tipo también sinovial, ¿sí? En subdivisión esferoidea, ¿sale? Entonces, incudo maleolar en silla de montar, incudo estapedial, esferoidea, ¿sale? Pero fue una pregunta, entonces, ¿el estapedio también es conocido como estribo o estoy mal? Sí, Ah, anteriormente o sea, se le cambió el nombre, pues todavía lo ok, pueden ok, encontrar en ok. algunos libros como estribo, pero pues el nombre que tiene actualmente es estapedio, ¿sale? Fíjense que pues cambian los nombres en cada cierto, bueno, tratando como de su mejora cada cierto tiempo y pues justamente este cambió, ¿vale? Sí, ok. Gracias. Muy bien, ahora, si revisamos como tal, empezamos la revisión del oído externo, ¿sí? Entonces vamos a iniciar aquí con el pabellón auricular, ¿sale? Entonces tenemos ahí el pabellón auricular. Ahora, esta es una vista pues lateral. ¿Qué pabellón auricular sería? ¿El derecho o el izquierdo? Derecho. El derecho, sí, siempre hay que ubicarnos qué estamos observando. Entonces es el pabellón auricular derecho. Por lo tanto, para acá es anterior, hacia el lado contrario es posterior, superior e inferior. Pues siempre tenemos que hacer esto, ¿no?
Entonces, lo que observamos en el pabellón auricular es que está conformado, acuérdense, por un esqueleto cartilaginoso. Entonces, este cartílago está recubierto por tejido adiposo, por piel, y entonces podemos observar cómo forma ciertos pliegues, ciertas salientes que nos van a definir la forma del pabellón auricular. Entonces, por ejemplo, podemos iniciar justo en la implantación del pabellón auricular. Entonces, en la implantación del pabellón auricular, si se acuerdan, esta es una línea que si la seguimos en dirección anterior, ¿a dónde vamos a llegar? Al El ojo. borde superior del... Ajá. ¿Al qué? Eh, Al ojo. Al ángulo palpebral lateral o externo, ¿sí o no? Justo, entonces ahí coincide, ¿no? Esta línea, si yo voy de mi ángulo palpebral externo, en dirección posterior voy a llegar a la raíz de mi pabellón auricular, ¿sale? Ahí donde nace, digamos, todo este complejo cartilaginoso. Entonces, por ejemplo, aquí, esta porción que vemos como ascendente va a ser la raíz, en este caso, del hélix, ¿sale? Hélix o hélice, justamente por la forma que tiene, ¿sale? Luego, si esta es la raíz del hélix, posteriormente, entonces, ¿a quién podemos observar ya como tal? Al Al hélix. hélix. Al Al hélix. hélix, ¿sale? Entonces, raíz del hélix y luego se continúa en dirección superior y posterior como tal con el hélix, ¿sale? O hélice. Ahora, este hélix, si lo continuamos en dirección inferior, vamos a ver que termina en esta zona donde se forma esta estructura principalmente formada por piel y tejido subcutáneo. Ahí casi no hay tejido cartilaginoso. ¿Quién va a ser este? El ovulillo. Lóbulo. El lóbulo justamente de la oreja, ¿sale? El lóbulo, muy bien. Entonces, si ubicamos ya como tal al hélix, vemos que de manera interna se encuentra una saliente que más o menos sigue el mismo trayecto que el hélix, pero se encuentra pues por delante de él. Esta porción, ¿quién será? ¿La El escafa? antihélix. El El antihélix. antihélix. ¿Qué dijeron? No, no escuché. Creo No, que... no, me equivoqué, me equivoqué. Ah, muy bien. Entonces, este va a ser el antihélix. Y vemos que el antihélix, en su porción superior, se divide como en dos ramas, ¿sale? Entonces, estas dos ramas me van a rodear una fosa con forma más o menos de ¿qué? Triangular. De triángulo. Entonces, pues esto le va a llamar la fosa triangular, ¿sale? Ahí está. Ahora, si seguimos el antihélix en dirección inferior, vamos a ver que termina en esta saliente, este chipotito que alcanzamos a observar por acá. ¿Quién será? Más bien este de acá. Aquí todavía viene el El hélix. antitrago. Exacto. Entonces por aquí vemos el antitrago, ¿sale? Ahora, si hay un antitrago y un antihélix, pues ¿qué deberá haber también? El trago que Trago. está en la continuación del lóbulo, ¿no? Hacia arriba. Exacto. Hacia arriba, más o menos justo, o por debajo de la raíz del hélix, aquí vamos a encontrar propiamente al trago. ¿Saben qué significa trago? ¿Lo leyeron? Cabra. Cabra. Cabra, ¿no? Entonces, ¿por qué le pusieron que, o sea, ¿en qué se parece esto a una cabra, no? A ver. En el MUR decía que era por los pelos que crecían en esa parte. Que, o sea, como que parecía los pelos de la barba de la cabra. Como la barbita de la cabra, justamente, ¿no? Entonces, vean, pues de ahí volvemos a lo de la morfología, ¿no? Siempre, toda la vida. ¿Qué se parece esto? No, pues tiene pelos como la barba de una cabra. Ah, pues vamos a ponerle así. Bien, entonces, pues aquí tenemos el trago. Ahora, si vemos esta zona bordeada por la raíz del hélix, por el trago, por el antitrago, por el antihélix, esta zona, ¿cómo le llamamos? ¿Esa ya es la cavidad? Ajá, pero El ¿cómo se conducto llama? auditivo.
No, el conducto auditivo ¿Cuál? está acá, miren. Hacia acá adentro estaría el conducto auditivo. Ah, ¿Cuál era Ese es lo el que poro, es el nos poro, ¿no? preguntó? El poro del meato Esta, acústico externo. Foro del meato acústico externo. no, o sea, el poro va a estar por acá, al interior, ¿ya ven? Aquí no lo estoy observando, tendría yo que meterme por ahí. ¿Sí? Es Identifiquen la su trago. concha. Exacto, es la concha. ¿Sale? Esta zona es la concha. ¿Sale? Se fijan, tóquense su oreja, ¿no? O sea, identifiquen dónde está la entrada al conducto auditivo, pero si se fijan, antes de entrar, aquí entonces por detrás del trago, en relación con el antitrago y la raíz del hélice, aquí hay una zona, una fosita, ¿ya vieron? Esa fosita, pues es la concha, ¿sale? ¿Sí o no? sí, Sí. Y entonces, bueno, aquí incluso se menciona que entre el trago y el antitrago están separados por esta zona como en V. Vean, no está que exactamente así a lo mejor como en V, pero acuérdense, siempre que veíamos unos espacios como de esta manera excavados, como en forma de V, ¿cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? Escotadura. Escotadura. Y si se encuentra entre los dos tragos, ¿cómo le llamamos? Intertrágica. intertrágica. Intertrágica, justo. Entonces ahí está, la escotadura intertrágica. Y es lo que alcanzamos a... Esta sería la cara, ¿sí? Como anterolateral del pabellón auricular, ¿sale? Si le damos la vuelta, pues podríamos tocar la porción póstero-medial, ¿sale? Que sería como el dorso de del pabellón auricular. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No. No. Ahora, el pabellón auricular está altamente inervado, ¿sale? ¿Quiénes son los nervios más importantes que participan en pues en la sensibilidad de esta región? Fíjense, 5-3. 5-3, justamente, 5-3 y el Vago. vago, ¿sale? Pero vean cómo también anda aquí de metiche el facial incluso, y por ejemplo, hasta los nervios cervicales, ¿sale? Entonces, fíjense, si nos regresamos un poquito por acá, podemos complementar que el pabellón auricular y el conducto auditivo externo hasta la membrana timpánica, ¿sale? En la región antero superior, ¿sí? Antero superior y los 2/3 antero superiores de la membrana timpánica, o sea, toda esta zona, vean, más o menos como esta zona, ¿sí? Del pabellón auricular, del conducto auditivo externo y de la membrana timpánica, ¿sí? Van a estar inervados entonces por 5-3, ¿sale? Entonces la región antero superior va a ser territorio de 5-3, mientras que ahora la región póstero inferior, ¿sí? La región póstero inferior, ¿quién la va a inervar? ¿Quién dijimos? El vago. El vago y el tercio justamente posterior inferior de la membrana timpánica, el vago, ¿sale? Entonces vean, la membrana timpánica en su cara externa, ¿sí? En su cara externa, entonces está recibiendo inervación tanto del trigémino como del vago. ¿Ya vieron? Eso es súper importante. Entonces, trigémino y vago. Ahora, si nos regresamos nuevamente a este esquemita, aquí podemos observar, vean, el territorio. Entonces, de 5-3, la rama auriculotemporal, vean, porción antero superior. ¿Ya vieron? Antero superior, 5-3. Y el vago, que son, en este caso nos lo ponen como unos triangulitos, va a ser la porción póstero inferior. Entonces, antero superior y póstero inferior. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí, Sí. Pero vean cómo la cara anterolateral del pabellón auricular, aquí convergen incluso fibras, por ejemplo, del facial, o sea, fibras sensitivas del facial y fibras sensitivas incluso de los nervios espinales que vienen desde C2 y C3. Quizás ahorita de manera como más importante hay que recordar el vago y 5-3.
Y ya en la porción externa, parte del facial, C2 y C3. ¿Sale? C2 a través del nervio occipital menor y entre C2 y C3 a través del nervio auricular mayor. Pero aquí convergen pues bastantes nervios entonces, ¿sale? ¿Sí queda clara esta parte o hay alguna duda? No, doctor, todo bien. Todo bien. Ok. Ahora, pues ya que tenemos la descripción del pabellón auricular, pues recordamos rápidamente el conducto auditivo, ya habíamos quedado, entonces tiene una forma como sigmoidea, mide entre aproximadamente 3 centímetros, se divide en 3 tercios, el tercio externo es el que tiene abundantes glándulas que van a producir cerumen, ¿sale? Y al fondo, pues vamos a encontrar la membrana timpánica. Ahora fíjense, si al fondo del conducto auditivo externo encontramos la membrana timpánica, vamos a ver algo más o menos así, ¿sale? Fíjense, entonces, en este caso, estaríamos haciendo ¿qué vista será? La Si estamos lateral. observando de frente la membrana timpánica. Anterior. Fíjense, ¿eh? A ver, otra vez. Nos Es regresamos a- lateral, ¿no? Exacto, la estamos observando desde acá, ¿ya vieron? Ahí estamos poniendo nuestros ojitos, ¿sí o no? Ajá. Desde lateral. Entonces es una vista lateral Lateral. de la membrana timpánica, ¿sale? Entonces yo estoy colocado en la región medial. Por lo tanto, fíjense, ¿qué membrana timpánica será? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Es la derecha, ¿sale? Ahorita identificamos cómo. Fíjense, si es la derecha, por lo tanto, esta flechita, ¿qué me apuntará? ¿Qué será aquí? Anterior. Anterior. Anterior, muy bien. Por lo tanto, hacia el otro lado sería posterior, ¿sí? Por acá sería superior y por acá sería inferior, ¿sale? Entonces, ¿cómo identificamos que pues es la membrana timpánica del lado derecho? Fíjense, la membrana timpánica, cuando la exploramos con el otoscopio, ¿sí? El reflejo de esa luz que se refleja en la membrana timpánica que se describe es de un aspecto como aperlado, ¿sí? Es un poco transparente y es brillosa, justamente. Tiene un aspecto entonces aperlado y eso le da también un aspecto brillante. Y entonces, esa zona donde resalta a la luz es esta estructura que se forma como un triangulito o un cono. ¿Ya vieron? Entonces a este se le conoce como el cono Luminoso. luminoso. Entonces, siempre donde yo vea el cono luminoso me está apuntando a antero inferior. ¿Ya vieron? Entonces, si yo viera el cono por acá, sería el oído izquierdo, ¿sale? Entonces, siempre el cono luminoso está ubicado antero inferior, ¿sí? Y pues aquí sobre todo recordar que hacia anterior. Y eso es lo que nos va a dar el lado, ¿sale? ¿Sí, vamos bien? Entonces ese cono es sintético, entonces, por así decirlo. No, más bien este cono es esa región de la membrana timpánica que cuando yo le entro con una luz artificial, ¿sí? Del otoscopio, me refleja, quizás por la situación, haz de cuenta que estas están como justo por enfrente del otoscopio cuando entramos con la luz y es como un espejo, me refleja directamente la luz, ¿sale? Pero no es que el cono sea sintético, o sea, más bien cuando entramos con la luz, se nos refleja específicamente exactamente en esta zona, a lo mejor por la disposición de esas fibras, ¿sale? ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí, 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 gracias. Muy bien, ahora, ya que ubiqué el cono luminoso, puedo ubicar algunas otras estructuras. Por ejemplo, esta superficie que veo acá, ¿quién será? Es un pliegue que hace el martillo, ¿no? Exacto. Si nos regresamos un poquito,
Vean, acuérdense que el martillo, vean, en este caso el manubrio del martillo está justamente pegadito a la membrana timpánica. Incluso la membrana timpánica no es plana, si se fijan, tiene una depresión en el centro, ¿ya vieron? O sea, tiene como una concavidad lateral y una convexidad medial, ¿ya vieron? Sí, doctor. Entonces, lo que observamos acá justamente es el manubrio del martillo, ¿sale? Entonces, ahí está el manubrio del martillo. Y en esta zona, ahí donde les puse el puntito, se le conoce como, ahí tenemos el vértice del cono, ¿sí? Se le conoce como el ombligo de la membrana timpánica, ¿sale? Ahora, la membrana timpánica, de acuerdo a esas fibras que se insertan justamente en el martillo, va a describir una zona donde las fibras se encuentran mucho más tensas, toda esta zona de acá. ¿Cómo le vamos a llamar, por lo tanto? Porción tensa. Porción tensa. Porción o pars tensa, ¿sale? Pars tensa, ¿sí? Y por lo tanto, del otro lado, sobre todo lo que queda por encima, digamos, del martillo, esta zona, ¿cómo le vamos a llamar? Porción Flácida. Porción flácida o pars flácida, ¿sale? Entonces, las fibras en la porción tensa, pues justamente están como en una disposición más fuerte, más apretada, ¿sale? Y en la pars flácida, pues tienen como mayor libertad. Entonces, así más o menos se observa la membrana timpánica. Ahora, recuerden, si lo dividimos como en tercios, ¿sí? Toda esta zona antero-superior, ¿sí? ¿Quién la va a inervar? La región antero-superior. 5-3. 5-3, ¿sale? Y esta porción postero-inferior, ¿quién la iba a inervar? El vago. vago. El vago. El vago, ¿sale? Acuérdense. Entonces, en la parte externa, la membrana timpánica está inervada por 5-3 en su mayor extensión, ¿sí? Antero superior y el pequeño tercio postero inferior, el vago. Ahora, si yo retiro a la membrana timpánica, fíjense, de este lado, ¿qué estaría observando? Fíjense, aquí, ¿quién me encontraré? ¿Quién será este? El martillo. El martillo. manubrio. Exacto, el martillo, su manubrio. Luego por aquí a quién encontraré, vean, El yunque. el yunque. Y luego fíjense, aquí quién estará, El El estapedio. estapedio. el estapedio, ahí está mi cadena osicular. Por lo tanto, si yo estoy haciendo una vista lateral, toda esta pared que yo estoy observando, ahí al fondo, ¿qué pared será? Es posterior a la membrana. No, fíjate. Aquí está la membrana timpánica. Quedamos que era una vista lateral, ¿sí o no? De este lado, ¿qué sucedió con la membrana? ¿Qué le hicimos? Ah, bueno, se quitó la membrana. Exacto. Y entonces eso me permite ver qué pared será esta del oído medio, la que yo veo al fondo, si estoy haciendo una vista lateral. La superior. ¿Por qué superior? A ver, fíjense, nos vamos a regresar aquí. A ¿Sería ver, el anterior? no. Fíjense, Es otra lateral, vez. ¿no? Sigue siendo lateral. Fíjense. Ahí está, nos ubicamos otra vez en nuestro esquemita. Este esquema me encanta. Fíjense, la vista que estábamos haciendo era desde acá, de lateral, ¿sí o no? Ajá. La estábamos viendo acá, ¿sí? Entonces aquí está la membrana timpánica. Si yo quito la membrana timpánica, lo que yo observo justamente al fondo, ¿qué pared del oído medio será? O sea, yo lo que estoy observando es esto. ¿Qué pared es esta? Medial. La medial, sí, acuérdense, para acá es lateral y hacia el otro extremo es medial. Entonces, fíjense, yo aquí veo que en la pared lateral la está formando la membrana timpánica. Y si yo quito la membrana timpánica, entonces yo voy a alcanzar a ver al fondo la pared medial.
La pared superior pues estaría para acá, la inferior hacia el extremo contrario, ¿sale? Entonces fíjense, nuevamente no pierdan esto de vista. Entonces yo me estoy ubicando en esta zona de la membrana timpánica. Si la quito, voy a observar la pared medial del oído medio. ¿Ya vieron? Entonces quito la membrana timpánica y lo que observo es la pared. Todo esto sería la pared Medial. medial, la pared superior más bien sería hacia acá arriba. Si se fijan, los huesecillos del oído medio no se encuentran exclusivamente en la cavidad timpánica. Fíjense cómo, si trazamos una línea más o menos aquí donde termina la membrana timpánica, vean, ahí sería el límite de mi cavidad timpánica, ¿sale? Y entonces vean, hacia arriba, ¿qué espacio dijimos que estaba? Es el receso. El receso epitimpánico. Entonces, por eso, en esa vista lateral, yo veo como el martillo y el yunque, una porción se encuentra hacia el receso epitimpánico, ¿sí o no? ¿Y a quién veo? En la pared medial, por completo, ahí Al pegándose a la estapedio. pared medial, al estapedio. Entonces, fíjense, volvemos acá. Entonces, vean, aquí está por eso el martillo, que vean, se está extendiendo hacia acá arriba. ¿Hacia dónde? Hacia el receso. Hacia el receso epitimpánico. Y luego, fíjense, igual el yunque. Y entonces yo lo veo aquí bajando esta porción del yunque. Y entonces ahí al fondo, hacia la pared medial, estaría el estapedio. Estapedio. ¿Sí o no? Entonces, fíjense, ¿esta qué pared sería? La flechita. Posterior. Posterior. Posterior, muy bien. Esta pared sería Anterior. anterior, pared inferior y superior. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces fíjense, en el oído medio, ¿sale? Nos regresamos acá. Quedamos que tenía entonces sus 4 paredes, ¿sale? Ya tenemos entonces la pared lateral. ¿Quién forma la pared lateral del oído medio? La membrana timpánica. La membrana timpánica, ¿sale? Ahora, ¿qué estructuras vamos a encontrar en la pared medial? Al estapedio. Ok, pero más que al estapedio, fíjense, alcanzamos a ver muchas estructuras. Fíjense, por acá tenemos esta parte que es el oído interno, ¿ya vieron? Esta es la porción del oído interno que va a encargarse del equilibrio. Y por acá tenemos a la porción que va a encargarse de la audición, ¿ya vieron? Sí. Entonces, el oído interno tiene unos canales que se llaman canales semicirculares. Fíjense, me voy a adelantar un poquito. Quiero que vean acá. Sí, el oído interno tiene estos canales, ¿sale? Que son los canales semicirculares. Y por acá tengo la porción auditiva que va a corresponder a la cóclea. Entonces, vean, nuevamente. Por aquí, observo esos canales semicirculares, ¿ya vieron? Sí, Entonces, quiero que doctor. observen cómo uno de esos canales semicirculares está haciendo prominencia hacia la pared del oído medio. ¿Lo alcanzan a notar o no? Sí. Entonces, vean, este borde que yo veo acá entonces es un canal semicircular. ¿Lo alcanzan a ver acá? Sí. Este borde entonces en la pared medial es parte del canal semicircular, ¿sale? Entonces, esa es una estructura que yo observo. Por debajo veo por acá otro borde que lo va atravesando, lo va formando ahí un nervio que va atravesando, nada más va de paso por aquí, por el hueso temporal. ¿Quién será ese nervio que nada más anda de paso? Y vean, aquí yo observo incluso su recorrido, ¿ya vieron? Va por su conducto. ¿Qué nervio entraba al hueso temporal? Vean, acompañado del octavo nervio, recorre el temporal y luego volvía a salir. El facial. El facial, vean, entonces en la pared medial yo también veo cómo ahí va pasando el nervio facial, ¿ya vieron?
¿Sí? ¿Me voy explicando o no? Sí, sí, sí. Ok, entonces en la pared medial tengo cómo sobresale el canal semicircular, en este caso es el horizontal, ¿sí? Hacia la pared del oído medio. Luego, por debajito veo el borde que forma el trayecto del nervio facial, ¿sí? Y luego, por debajo del facial, observo a quién, Al estapedio. al estapedio, que el estapedio tiene una base, y esa base, ¿sí? Esa base del estapedio está pegando sobre una membrana, ¿sí? Esta membrana, que va a ser la membrana o ventana oval, ¿sale? Entonces, por debajo de donde veo el nervio facial, yo voy a encontrar la ventana oval, ¿sale? Y entonces en la ventana oval, ¿quién le pega a la ventana oval? El estapedio. El estapedio, ¿sí? Entonces, vean, hay, digamos, como en este caso, dos membranas, ¿no? La timpánica, que es la que recibe las ondas, hace vibrar a la cadena de huesecillos, y entonces el estapedio termina pegándole a otra membrana, que en este caso va a ser la membrana o ventana oval, ¿sale? Y entonces el sonido de esta manera va a entrar a la porción auditiva, ¿sí? Bueno, lo que observamos aquí es la membrana oval, y justamente ahí a la membrana oval le está pegando el estapedio, ¿sale? Ahora, si se fijan, debajo del estapedio veo otra saliente, ¿ya vieron? Sí. Veo otra saliente que está haciendo prominencia el inicio de la cóclea, ¿sale? Esta prominencia, pues así se le llama, así se le quedó el nombre, como a la vértebra S1. ¿Se acuerdan qué formaba la S1? El promontorio. El promontorio. Entonces aquí tenemos otro promontorio, ¿sale? Entonces fíjense, ¿cuántas? Ah, bueno, y debajo del promontorio vamos a ver otra ventana, ¿sale? Van a escuchar mucho que en el oído el sonido entra por una ventana, fíjense, por eso la flechita, ¿no? Entra por la ventana oval, fíjense, ahí van las flechitas, van recorriendo todo el oído interno y luego regresan, ¿sí? Luego van de regreso. ¿Y por dónde sale el sonido? Por esta otra membrana, que en este caso tiene una morfología pues más redondeada, circular, ¿sale? Entonces esta otra membrana va a ser la membrana circular, ¿sale? Entonces fíjense, ahora ya en resumen, en la pared medial del oído medio, ¿qué estructuras vamos a encontrar de superior a inferior? Primero, ¿quién dijimos? Al canal semicircular horizontal. Exacto, el canal semicircular horizontal haciendo su prominencia, ¿sale? Por debajito del canal semicircular, ¿quién hace prominencia además? El facial. El facial. Por debajito del facial, ¿a quién encuentro? A la membrana oval. A la membrana oval. Debajo de la membrana oval, ¿qué voy a encontrar? Promontorio. 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 Y debajo del promontorio, a la ventana o membrana circular. circular. ¿Sale? Entonces, fíjense, eso es lo que yo observo en la pared medial. Ahora me regreso otra vez acá. ¿Qué estructuras alcanzaré a ver acá? No veo todas en esta vista, pero, por ejemplo, por acá, en la profundidad iría el nervio facial, el conducto del facial, ¿sale? Entonces, por debajo del facial, ¿quién estaba? Vean, ¿a quién le está pegando ahí el estapedio? A la membrana oval. A la membrana oval. Debajo de la membrana oval, ¿quién hacía una prominencia? Porque empezaba ahí sus vueltas. El promontorio. El promontorio. Este es el promontorio. Todo esto de aquí, ¿ya vieron? Este es el promontorio. Y es justamente el inicio de las vueltas que hace la cóclea, ¿sale? Entonces hace prominencia ese inicio de la cóclea y pues aquí está el promontorio. Entonces por acá debajo no se alcanza a ver, pero por acá debajo del promontorio, ¿a quién deberíamos encontrar? A la Ah, no, membrana de circular. hecho está acá, miren. De hecho está acá, perdón. La membrana circular, ¿sale? ¿Sí? Que queda claro lo que observamos en esta pared medial. Sí. Sí.
Ok, ahora fíjense, aquí esta es otra vista. De hecho, fíjense, aquí tenemos, fíjense, si aquí está la cadena de huesecillos, ¿aquí a quién se quitó? ¿Quién deberíamos ver acá? A la pared medial. A la pared medial, y entonces estamos observando, en este caso es la membrana. ¿Qué membrana será esta? Timpánica. La timpánica, ¿vista desde dónde? ¿Desde afuera o desde adentro? Desde adentro. Desde adentro. Desde adentro. Esta es una vista entonces medial hacia la pared lateral. Y fíjense acá. Aquí está un poquito más limpio todo lo que comentábamos. Nuevamente estamos haciendo una vista de la pared. ¿Qué pared será esta? Medial. 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 Vean, nuevamente. Aquí identificamos al estapedio. Entonces, ahí debe encontrarse al fondo la membrana Oval. oval. Vean, por aquí identificamos qué prominencia será esta. ¿El conducto de quién? Del facial. Del facial. ¿Ya vieron? Ahí viene el facial. Esta prominencia, ¿quién la estará haciendo? El semicircular horizontal. El canal semicircular, justamente. Este de aquí, ¿quién será? El promontorio. El promontorio, y más bien aquí la ventana circular la veríamos como más hacia anterior, más por acá. ¿Sale? Entonces ahí está toda nuestra pared medial. Entonces es como la más complicada, ¿no? La que tiene como más estructuras, ¿sí? Ahora fíjense, aquí esta vista nos ofrece una pared anterior, ¿sí? Una pared anterior que sería toda esta, ¿sí? Una pared inferior, por aquí estaríamos viendo el techo, ¿sale? Entonces, fíjense, el oído medio, pared lateral o timpánica, ¿sí? La pared medial, que pues ya vimos, ¿no? Tiene todas estas estructuras. Luego, la pared anterior, ¿cómo se le conoce también? Como pared carotídea. ¿Sale? ¿Por qué se llamará pared carotídea? Porque la atraviesa la carótida. No porque la atraviesa, más bien porque justamente se relaciona con el paso de la carótida interna, ¿sale? Pero no solamente con la carótida interna. Fíjense, anteriormente el oído medio, ¿con quién se comunica? Fíjense, me voy a regresar para acá. Aquí está. Vean, aquí está esa comunicación del oído medio. ¿Con quién se comunica el oído medio? ¿Es donde llega la nasofaringe? Exacto, con la nasofaringe, ¿sale? ¿A cuántos de ustedes les ha sucedido que tienen una infección, ¿sí? Una faringoamigdalitis, y que luego de una semana, si no se la trataron a tiempo o si fue viral, porque pues no necesitaban más allá del tratamiento, después les ha dolido el oído? ¿A quién le ha sucedido? ¿Nadie? A mí no. Bueno, está bien, qué bueno, porque pues es muy intenso, ¿no? Fíjense, si tenemos una faringoamigdalitis, ¿sí? Y pues sobre todo la bacteriana, y no la tratamos a tiempo, igual la viral, pero pues la viral se autolimita, ¿no? No hay mayor problema. Pero con la bacteriana, ¿sí? O sea, como tenemos las bacterias aquí en la nasofaringe, pueden migrar hasta el oído medio a través de esta estructura. ¿Quién será esta estructura que se encuentra en la cara anterior del oído medio? La trompa La trompa auditiva. Exacto, antes llamada la trompa de Eustaquio, ahora pues el nombre más correcto sería la tuba faringo timpánica, ¿sale? La tuba faringo timpánica o tuba auditiva simplemente, ¿sí? Que bueno, está conformada por mucosa al interior, que es lo que ustedes ven en rosita, es mucosa, y la tuba como tal, pues alrededor lo que tiene es el cartílago, ¿sí? Es cartílago sobre todo, y ese cartílago rodea a la mucosa, que pues ya es como tal la vía directa, donde se comunica la nasofaringe con el oído medio.
¿qué les sucede cuando van en carretera y cambia pues la altura sobre el nivel del mar que mientras van viajando? ¿Qué les ocurre? Como que Ah, se se tapa tapan el los oído. oídos. Se tapan los oídos. ¿Y qué hacen para que se les destapen? Abrir la boca, ¿no? Bueno, al menos yo hago eso. Exacto, abrir la boca, unos a lo mejor se ponen como los dedos se tapan las narinas e intentan sacar el aire, ¿sí? Y de esa manera como que se destapan los oídos. Eso que sienten ustedes que se les tapa el oído es porque la membrana timpánica es móvil y entonces se puede abombar. Acuérdense que su morfología normal es como cónica, ¿no? Pero esa morfología puede cambiar con los cambios de presión y eso es lo que ustedes, bueno, lo que nosotros identificamos como que se nos tapan los oídos. Entonces, ¿para qué abrimos la boca? Porque los músculos, usualmente el elevador del paladar, los músculos del paladar también tiran de la tuba faringotimpánica y entonces al abrir este canal, permitimos que se igualen las presiones al interior del oído medio con la presión atmosférica, ¿sí? Usualmente cuando se tapan los oídos es porque la presión atmosférica ya cambió y pues es distinta a la presión en el oído medio, se tapa el oído. Para igualar las presiones, abrimos la tuba, ¿sí? Se igualan las presiones y se nos destapan los oídos. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí, todo claro. Sí, Entonces, es un método, obviamente, que nos va a proteger ante los cambios de presión. Los cambios de presión pueden incluso romper la membrana timpánica y a eso se le conoce como barotrauma. ¿Sí? ¿Cómo en qué personas se les ocurre que pueda ocurrir esto? En las personas que viven cerca de los, ¿cómo se llaman? ¿Del aeropuerto? Ah, exacto, pero ahí más bien sería por un trauma auditivo, más bien, ¿sí? Justo por las ondas tan fuertes que ahí lo que van a hacer es afectar directamente la membrana timpánica, pero eso no es un barotrauma. El barotrauma es por los cambios de presión excesivos en personas que practican qué tipo de ¿Alpinismo? como buceo. deportes. Justo los que hacen alpinismo, los que hacen buceo, ¿sí? Entonces ahí las presiones, pues puede ser un poquito bueno, es más complicado que se puedan igualar y entonces sobre todo en los que practican el buceo, ¿sale? Al llegar a grandes profundidades, pues la presión es tan distinta entre el oído interno y pues el agua que se puede llegar a romper la membrana timpánica y eso es un barotrauma por un cambio de presión excesivo que no podemos regular. ¿Sí? ¿Me explicó? Sí. Entonces, cuidado si bucean y pues igual tanto a muy bajas alturas como a muy altas alturas. Bien, entonces para eso me va a servir la tuba faringotimpánica, obviamente también para desechar las secreciones del oído medio. Y a lo que iba hace ratito es que, por ejemplo, si migra una faringoamigdalitis bacteriana para acá, nos va a producir una infección del oído medio y eso se llama otitis. ¿Otitis qué? ¿Aguda? Media, exacto, media, ¿sí? Porque afecta al oído medio. Si afectara aquí al conducto auditivo externo, por ejemplo, después de que nos metimos una llave, ¿no? Las personas se meten pasadores y luego con los audífonos, ¿se acuerdan que les dije que limpiaran constantemente sus audífonos, los de Chicharito? sí, Porque pues esas bacterias, si las mantenemos ahí mucho tiempo y favorecemos que estén proliferando, también nos pueden producir una otitis, pero esta ¿cómo va a ser? ¿Otitis qué? Externa. Externa, y ambas pueden ser tanto agudas como crónicas, ¿sale? En este caso, pues la otitis media aguda, lo que nos preocupa es que en esta cavidad timpánica se empieza a llenar ¿de qué? ¿De cerumen? No, ¿a poco el cerumen va a llegar de aquí? ¿Cómo le va a hacer para hacer todo este recorrido, no? Acuérdate que el No. cerumen se produce en el externo, ¿sí? Y pues sí, sí. está esta membrana timpánica que no va a permitir ni el paso
de afuera hacia adentro, pues ni de adentro hacia afuera, ¿sale? Entonces aquí no va a haber cerumen. Si hay una infección bacteriana, ¿qué se va a acumular acá? Las bacterias. Pus, ¿sale? Imagínense el oído medio lleno de pus, ¿sale? Entonces, esa pus, obviamente, pues si está aumentando en volumen, va a buscar por dónde salir, y si la infección viene de acá, de la faringe, ¿por dónde creen que vaya a buscar esa infección, pues ese acúmulo de secreciones de pus, hacia dónde va a salir? Por la membrana timpánica Y entonces, ¿qué le va a pasar a la membrana timpánica? se rompe. Se va a romper. Se va a romper, y entonces van a sentir un alivio, y además, después del alivio, pus saliendo por acá, porque ya se rompió la membrana timpánica. Ahora, esto también es súper importante, porque si alguien ha tenido una otitis media aguda, duele, pero padre, ¿sale? Y eso es por toda la inervación que recibe la membrana timpánica. Ya habíamos visto en la pared externa, o más bien en la capa externa, ¿quién inervaba la membrana timpánica? ¿Quién habíamos dicho? Dos nervios. 5-3 y el vago. 5-3 y el vago, pero por la cara interna y básicamente toda la cavidad del oído medio, ¿quién la va a inervar? ¿El facial? No, para nada. El facial, acuérdate que nada más va pasando por ahí, dice, ¿qué onda? Yo nada más aquí voy pasando. Sí deja una ramita, ahorita la vemos, pero no le va a dar sensibilidad al oído medio. ¿Quién va a recibir la sensibilidad del oído medio? 5-3. No, 5-3, acuérdate, es afuera. Y el vago también es afuera. Y entonces, por dentro de la membrana timpánica y toda la cavidad auditiva, ¿sí? Va a ser el... Vestíbulo coclear. No, ¿cómo crees? 5-2. No, ya se los accesorio. puse. No, ¿cuál accesorio? Ya se los puse. ¿Quién es? El 9. El glosofaríngeo, ¿sale? Entonces, ¿quién va a ser el principal nervio encargado de la sensibilidad del oído medio? Glosofaringeo. El glosofaríngeo. Y también de la faringe. Sensibilidad del oído medio y de la faringe. Y entonces vean, o sea, si tenemos una infección que está irritando a la membrana timpánica, o sea, estamos irritando al glosofaríngeo, al trigémino y al vago. O sea que cuando irritamos a la membrana timpánica, ¿ustedes creen que duela? ¿Fuerte del 1 al 10? ¿O del 1 al 10 cuánto le dan? Un 11. 12. Ándale, ¿no? Justo. O sea, está altamente inervada, ¿sí? La membrana timpánica. Entonces, por eso duele un montón. Por eso, cuando una persona tiene una otitis media, le está doliendo, pero bastante, bastante, bastante. Y cuando se rompe la membrana timpánica y entonces logra salir la pus, pues siente un alivio, porque pues ya se liberó la tensión, pero pues ya se reventó la membrana timpánica. ¿Sale? ¿Sí queda claro o no? Sí, Héctor. Entonces acuérdense, parte externa, 5-3 y el vago. Oído medio, ¿quién me inerva todo el oído medio? El glosofaríngeo, ¿sí? Y esto, acuérdense, la sensibilidad somática es la que tiene que ver con el dolor, ¿sí? Porque ahorita mencionaron el vestíbulo coclear, sí, pero el vestíbulo coclear, ¿a qué oído va? Al interno. Al interno, y esta sensibilidad no es somática, no es de dolor. ¿Qué tipo de sensibilidad es? Motor. No, ¿por qué motora? La sensibilidad no puede ser motora. ¿Sale? O es sensitivo o es motor la información. ¿Sí? Fíjate, ¿quién quedamos que era esto? ¿Para qué nos servía esto? Audición y Equilibrio. equilibrio. Entonces, es sensibilidad de tipo especial. ¿Sale? O sea, pues ya no, dice audición y equilibrio. Entonces, recuerden, sensibilidad somática es el dolor, todo lo que tiene que ver con el tacto, pero la sensibilidad especial es la que tiene que ver con un órgano de los sentidos. ¿Sale? ¿Sí o no? Entonces, por acá justo les pongo el vestíbulo coclear, el octavo.
pero ese va a ser totalmente sensitivo especial, es decir, va a recoger información relacionada con el equilibrio e información relacionada con la audición, o sea, sensibilidad especial, no dolorosa, ¿sale? ¿Sí vamos bien o no? ¿O ya nos perdimos? No, sí, todo Sí, bien. doctor, todo bien. Y fíjense que esto, o sea, es lo que más van a ver en su consulta de primer contacto, ¿sale? Es lo que más van a ver, más van a ver. Ahí fíjense, una vez, ya no me acuerdo si fue a inicios de este año. Sí, fue a inicios de este año. Me habló una señora, de hecho era la mamá de una exalumna. Estuvo muy chistoso, pero bueno, el punto es que pues, estaba muy asustada porque en las noches tenía fiebre y sudaba mucho por las noches, o sea, le daba la fiebre en las noches, ¿no? Y luego me dice, y aparte me salió una bolita en el cuello y más fiebres en la noche y aparte me duele el oído, ¿no? O sea, los síntomas de cuando existe fiebre y que se presenta en las noches, ¿no? Es muy característico de unos tumores que se llaman linfomas. Pero bueno, la señora a esto, yo aquí chismoso, ¿no? me decía que entonces sudaba mucho por la noche, tenía fiebre, le dolía el oído y aparte tenía una bolita por acá, ¿sí? En el cuello, ¿sí? Entonces, pues, les digo, esos síntomas, fiebre por la noche, bueno, fui y la revisé y pues al revisarla con el otoscopio, pues tenía su otitis media, su otitis externa. Y ya tenía como 2 semanas, creo, así. Entonces, pues tenía su otitis externa, estaba súper eritematoso el conducto auditivo, la membrana timpánica. ¿Y qué creen que fue la bolita? ¿Qué se les ocurre que haya sido la bolita? ¿No? ¿Nadie? ¿Un ganglio inflamado? ¿Ganglio? ¿Dijiste ganglio? No, ganglio no, me Nódulo. había dicho que se decía de otra forma, pero estaba inflamado. Exacto, un nódulo linfoide, ¿sí? Entonces lo que la señora tenía era un nódulo y era del mismo lado del oído afectado, ¿sí? Entonces, pues es que tenía una infección bacteriana y pues su nodulito se inflamó en el cuello, que es el drenaje del oído, y pues le dolía, ¿sale? O sea, era una infección bacteriana. Y y pues bueno, en la práctica me había dicho que ya había ido al seguro y que pues no la revisaron, lo de siempre con la mayoría de los pacientes, ¿no? Usualmente cuando los van a decir, no, es que ya fui a tal y ni siquiera me revisó local. Y ya como a la semana mejoró y se le quitó la bolita, se le quitó obviamente el malestar del oído y pues se le quitó la fiebre, ¿sí? Que tenía por las noches. Pero pues bueno, sí, al principio, o sea, sí empecé a pensar como mal, que justo la bolita pues puede ser como un nódulo que está empezando un proceso neoplásico que se llaman linfomas, ¿sí? Entonces los linfomas dan fiebres por la noche y sudoraciones profusas, lo que se llaman síntomas B, pero nuevamente solamente tenía una otitis externa y pues ya mejoró. ¿Cómo ven? Y ustedes, no, pues chido. ¿Está bien? Doc, ¿Qué pasó? y disculpa una pregunta, ¿por qué solo se presenta por las noches la fiebre? Es que eso era lo raro. O sea, en el linfoma, no sé bien la base fisiopatológica, pero es característico de que las fiebres son en la noche, ¿sí? Y despiertan las personas así empapadas, las sábanas, todo. Entonces, pues esta señora, pues justo nada más decía, nada más en la noche, y por eso yo empecé a pensar mal, ¿no? Pero no sé, fue como una coincidencia, a lo mejor, no sé, cualquier otra cosa, pero pues afortunadamente era por el proceso infeccioso. O sea, yo mismo me dio otitis externa al inicio de las clases, les conté, y no tenía fiebre, por ejemplo, ¿no? Pero pues cada persona debuta con los síntomas de manera distinta a como pues, a lo mejor lo leyeron en el libro. Entonces, o sea, a lo que voy con esto es que
Esto es lo más frecuente que ustedes van a ver en su consulta de primer contacto, ¿sale? Las otitis, sean medias o sean externas, es lo que más les va a llegar, ¿sale? Y las faringoamigdalitis, obviamente, asociadas. ¿Bien? Entonces, ¿ya no se les olvida quién inerva el oído medio? No. El glosofaríngeo, ¿sale? Ahora fíjense, ya tenemos pared lateral, ya tenemos pared medial. Pared anterior, entonces, ¿qué hay en la cavidad timpánica, en el oído medio? Pared anterior, ¿qué estructuras encontramos? ¿Por ahí quién pasa? ¿Si es la tuba faringotimpánica? Tuba faringotimpánica y más abajito, ¿quién? La nasofaringe. No, aquí está, miren. O sea, anteriormente tuba faringotimpánica y más abajito, ¿quién pasa por ahí? Ah, la La carótida carótida interna. interna. La carótida interna, recuerden, pared anterior, entonces yo observo tuba faringotimpánica y arteria carótida interna, ¿sale? Entonces, pared anterior. Ahora, la pared posterior, ¿sí? La pared posterior, si se fijan, tiene muchos hoyitos. ¿Ya los vieron? Sí. Esos hoyitos son la entrada. ¿A quién? Vean, ¿qué proceso será este? ¿Mastoideo? El mastoideo. Exacto, el proceso mastoides, ¿sí? Entonces, fíjense, estas se llaman las celdillas mastoideas. En la pared posterior, entonces, yo encuentro las celdillas mastoideas, que si yo me meto en las celdillas mastoideas, ¿a dónde caigo? ¿Al antro qué? Mastoideo, ¿sale? Entonces, vean, o sea, todavía lo podemos complicar. Si esa faringoamigdalitis que no se trató ya migró al oído medio, ahora tengo una otitis media aguda, sigo sin tratarla. Una de dos, o me perfora la membrana timpánica, como ya vimos, o puede seguir avanzando. ¿Hacia dónde creen que se pueda ir esa infección? Al antro. Al antro, y entonces se llena toda la mastoides de pus. ¿Eso cómo creen que se llame? Está inflamada por un proceso infeccioso, pues el proceso mastoides. Mastoquitis. Mastoiditis, ¿sale? Mastoiditis, ¿sale? Entonces, o sea, si llegan a ver, yo nunca he visto una persona con mastoiditis, pero si llegan a ver ahí la mastoide súper roja, ¿sí? Súper caliente, pues entonces tiene una mastoiditis, ¿sí? Haciendo la historia clínica, pues tuvo una infección que no se trató y luego hasta hay que drenar, o sea, hacer una perforación en el proceso mastoides para drenar toda esa pus, ¿sale? Entonces vean todo el curso de una faringoamigdalitis no tratada, ¿sí? Entonces, faringoamigdalitis migra por la tuba faringotimpánica que viene por la cara anterior al oído medio. Eso me da otitis media aguda. Y luego de ahí se puede ir a la mastoides y me provoca una mastoiditis. ¿Sale? Sí. Ahora quiero que vean esto. En el techo. El techo, si se fijan, pues aquí tenemos como tal la cavidad timpánica. Vean. Pared. ¿Qué será esta? ¿Dónde está la tuba? Anterior. Anterior. Y vean, ahí anterior también, ¿quién viene pasando? La carótida. La carótida, ¿sí? Lateral ya tenemos a la membrana timpánica, medial ya describimos todas las salientes, ¿sí? Ahora, superior, vean, superior hasta acá cuando llegamos al techo, ¿sí? En el receso epitimpánico, quiero que vean desde esta perspectiva nuevamente. Les digo que esta tiene todo. Fíjense, si yo llego aquí al techo, tengo una pequeña laminita ósea que si yo la atravieso, ¿a dónde llegaré? A la base ¿El del piso cráneo. orbitario? A la base del cráneo, ¿sí? O sea, entonces el techo de la cavidad timpánica, ¿quién es?
La base del cráneo. La base del base del cráneo. cráneo, sobre todo orientado hacia la fosa media, ¿sí? Esa porción del mastoides que da hacia la fosa media, pues es este techo, ¿sale? Entonces el techo me da hacia el piso medio. Entonces imagínense, algo que sería todavía más grave es que entonces esta pus erosionara el techo de la cavidad timpánica. Entonces erosionamos el techo y esa infección ¿a dónde llega? A la base del cráneo. Exacto, y aquí pegadito esta membrana, acuérdense quién es la membrana más externa que cubre el sistema nervioso central. La La dura dura madre. madre. La dura madre, entonces vean, ahora de una titis media, si se va para acá arriba, erosiona la base del cráneo, afortunadamente no es lo más común, pues me da una meningitis. ¿Sale? Entonces, por las puras paredes, ¿sí? Si se viene hacia la pared lateral, rompe la membrana timpánica, ¿sí? Esa pus. Y entonces ya sale por aquí la pus, ¿sale? Pared lateral. Si se va hacia la pared posterior, ¿a dónde se mete la infección? Pared posterior, ¿a dónde dijimos que se va? Hacia el mastoide. Hacia el antromastoideo, ¿sí? Justo, mastoiditis. Si se va hacia el techo, lo erosiona y entonces va a provocar luego La base del Meningitis. una meningitis, ¿sale? Y de hecho, una otitis media, esa pus constantemente, pues se acumula y a final de cuentas, si se expulsa parte de esa pus, se puede ir hacia, esto sería lo ideal, ¿no? Que la pus entonces se fuera hacia la tuba faringotimpánica por la cara anterior y entonces ¿a dónde llega? A la nasofaringe. A la nasofaringe y pues ya, una de dos, o la... Esto es lo que la gente conoce como la garraspera, ¿no? Que están jalando el moco constantemente, ¿sí? O sea, nosotros le preguntamos a las personas, oiga, ¿y siente que jala como mucho moco por la garganta? ¿Sí? Entonces, sí, jalo mucho moco y pues una de dos, ¿no? O lo escupen o pues, se lo tragan. Mejor tráguenselo porque pues las bacterias se van a morir en el ácido gástrico, ¿no? Y pues escupirlo ahí se hace toda una embarradera, ¿no? O al menos si no es en algo que no sea un drenaje, ¿no? Entonces, pues bueno, vean, todas las vías que tiene la pus. Otra vez, cara lateral, ¿quién perfora? A la membrana timpánica. Membrana timpánica. Posterior, cara posterior, ¿a dónde se va? Al antromastoideo. Al antro. Si se va a la cara superior, A la Dura madre. dura madre, meningitis, ¿no? Y entonces lo ideal es que esa pus se esté descargando y de hecho sí se descarga constantemente por la cara anterior. ¿Qué hay en la cara anterior? El nasofaringeo. La tuba faringotimpánica y ahí llego a la nasofaringe. Y acuérdense que también la carótida. Entonces ya con la pus ya no se les debe olvidar qué vía sigue. Y entonces de esa manera pues ya se acuerdan cuáles son las paredes del oído medio. ¿Cuál pared nos faltaría? ¿La inferior? La inferior. Y vean, ¿quién está aquí en la inferior? ¿Quién está ahí? ¿Quién será esta? ¿La carótida? No, a ver, está en azul. Entonces, si es en azul, ¿será una arteria o una vena? Vena. Vena. Vena, ¿qué vena es? Está en el piso del oído medio. Vena yugular interna. La yugular interna, ¿sale? Acuérdense, entonces, el piso está la yugular y la carótida, ¿en qué cara dijimos en conjunto con la tuba faringotimpánica? La anterior. La anterior, ¿sale? A mi parecer esto debe ser como lo más complicado del oído, sus paredes. ¿Quedó alguna duda con las paredes, los destinos, las estructuras? ¿Ya se hartaron? No, No, profe, todo bien. Ok. Entonces, fíjense. Ahora, quiero que pongamos también mucha atención en esto. Vean, el facial, acuérdense que pues va a ir recorriendo el temporal, ¿sí? Y pues lo alcanzo a ver en la pared medial justamente del oído medio. Y ahí emite una rama, ¿sí? Una rama que vean se mete ahí entre el yunque, el martillo. Esta rama es súper importante. ¿Quién es esta rama del facial que la da a nivel del oído medio? No se les puede olvidar. ¿Quién es? ¿Qué nervio?
No, ¿El La- 8? no. A ver, el facial, acuérdate, este es el 7. Sí, este es el facial. Entonces el facial me va a dar una ramita, ¿sí? O sea, el 8 es otro nervio totalmente. En este caso, el facial, fíjate, viene por aquí por su conducto al interior del hueso temporal, y entonces cuando pasa por el oído medio me da una rama, es una rama del facial, ¿sí? ¿Quién es esta rama? ¿El nervio cuerda de quién? ¿Cuerda del tímpano? Cuerda del tímpano, justo, o sea, no es como, pues en el tímpano, es una rama timpánica, se le conoce como cuerda del tímpano. Ahí se ve, ¿no? La cuerdita que va pasando, pues, por la cavidad timpánica. Este nervio, cuerda del tímpano, ¿cuál es su importancia funcional? ¿Alguna idea? ¿O qué tipo de sensibilidad va a recoger la cuerda del tímpano? No se nos puede olvidar por nada del mundo. Ayer les comentaba por acá, en los nervios craneales, que el facial tiene una función sensitiva especial, ¿sí? ¿Cuál era esa función sensitiva especial del facial? Ahí está. ¿El gusto? El gusto, ¿de dónde? Hay que ser Pues, específicos. de Vean, la ahí dice, lengua. De los 2 tercios anteriores de la lengua. de los 2 tercios anteriores, o sea, no es toda la lengua, de los 2 tercios anteriores, ¿sale? Pero es pues el que tiene la mayor extensión, en este caso, del sentido del gusto. Entonces, vean, la información gustativa, entonces, ¿por qué vía va? ¿Por qué nervio craneal? Por el facial. Por el facial, facial. específicamente, ¿por qué ramita? La cuerda del tímpano. Por la cuerda del tímpano, ¿sale? Creo que aquí no lo ponen el nombre o no lo veo. Pero bueno, esta ramita que va aquí en el oído medio es la cuerda del tímpano y es quien trae la información, entonces, sensitiva. Ah, sí, miren, aquí dice, cuerda del tímpano, ¿ya vieron? Entonces, no se nos puede olvidar. La ramita del facial, entonces, que me da ahí en su paso por el oído medio es la cuerda del tímpano y es esa rama por donde corren las fibras sensitivas de el sentido del gusto en los 2 tercios anteriores de la lengua. ¿Sale? ¿Queda claro o no? Sí. Entonces ahí está, mi cuerda del tímpano. Listo. ¿Dudas con oído medio? ¿Quedó claro? Todo bien. Va. Ah, bueno, aquí les iba a poner, ¿no? Gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua. Entonces, fíjense, ya para terminar, llegamos al oído interno, ¿sale? El oído interno, ¿qué dijimos que lo conformaba? El laberinto óseo y el laberinto membranoso. Exacto. Este laberinto, bueno, ¿esto qué creen que sea? El laberinto El óseo. No, el Fíjense, membranoso. esto es en específico la cápsula óptica, que es la porción de hueso, o sea, la porción del hueso temporal que rodea justamente al oído interno. Esta cápsula óptica, fíjense, si nos regresamos otra vez acá, este esquemita lo trae todo, ¿ya vieron? Esta porción ósea que se encuentra rodeando al oído interno, en la porción petrosa del temporal, es más gruesa. Este hueso compacto está mucho más duro, ¿sí? Porque justamente está protegiendo a este sentido especial, a este órgano especial que nos va a dar el equilibrio y la audición. Entonces, la cápsula óptica es tejido óseo que está súper duro, ¿sí? Es mucho más duro que pues las otras porciones. Entonces, al interior, usualmente cuando con un motorcito y con una lima, se puede, incluso como es mucho más duro, se puede preservar de esta manera. Y entonces aquí lo que estoy viendo es la cápsula óptica. Ahora, si yo corto la cápsula óptica, este espacio que va aquí en su interior, esto sí, ¿quién cree sea? ¿Quién creen que sea? Ahora sí, al Ahora interior sí de es la el cápsula óptica. laberinto. Exacto. Entonces, el espacio
va al interior de la cápsula óptica, es lo que se le conoce como el laberinto óseo, ¿sale? Y entonces ese laberinto óseo podemos dividirlo en 3 porciones, básicamente, ¿sale? Esta porción que es similar a un caracol, que da ¿cuántas vueltas? ¿Cuántas vueltas 2. tiene? 2,5, ¿sale? 2 vueltas y media. ¿Quién es esta porción? La cóclea. La cóclea, ¿sale? La cóclea, entonces llamado el caracol, ¿sí? Esta porción central, ¿sí? Que le vamos a llamar el Vestíbulo. vestíbulo, justamente. Y hacia el otro extremo tenemos estos que son ¿quiénes? ¿Cómo les había dicho que eran? Los conductos semicirculares. Circulares. Los conductos o canales, justamente, semicirculares. Y entonces son 3. Uno anterior, por lo tanto, uno posterior y uno lateral u horizontal. ¿Sale? Ahí están mis 3 conductos semicirculares. Y si se fijan, tiene como 2 hoyitos, ¿ya vieron? Vean. ¿Qué creen que sean estos hoyitos? Las ventanas. ¿Cuáles? A ver, ok. ¿Esta quién será? La oval. Esta es la vestibular. Exacto, la ventana oval. Ahí se asienta la membrana oval. Y aquí vamos a encontrar la ventana Circular. circular. ¿Sale? Entonces, acuérdense, la ventana oval es por donde va a entrar el sonido y por la circular va a salir el sonido. ¿Sí? Más bien por aquí entran las vibraciones. Acuérdense que pues a quién le pega a la membrana oval para que pues digamos entre como las ondas. El estapedio. El estapedio justamente. Entonces recorre todo el interior del laberinto y regresa y sale por la ventana circular. ¿Sale? Entonces esto es mi laberinto óseo que pues acuérdense es la cavidad que se encuentra al interior de la cápsula óptica. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí. Ahora fíjense, aquí lo que observamos es el hueso temporal, si se fijan. Entonces, lo que les decía, esta parte del hueso que rodea al oído interno, ¿qué será? Que está más engrosado, más duro. ¿Qué será todo esto? La cápsula óptica. óptica. La cápsula óptica, justamente. Al interior, pues todo esto es el laberinto óseo. Y fíjense, en ese laberinto óseo, pues no está en el sujeto vivo, pues está ocupado por una estructura membranosa. ¿Quién será esto? Laberinto membranoso. El laberinto membranoso, ¿sale? Entonces, el laberinto membranoso, ahora sí, lo podemos dividir en 2, ¿sale? En este que va a ser el laberinto coclear, ¿sí? Y por lo tanto, el laberinto, todo este de acá, laberinto Vestibular. vestibular. ¿Sí? ¿Va quedando claro o no? Sí. Ok, entonces fíjense, nos ubicamos por aquí nuevamente. Oído, ¿qué será? ¿Qué oído será? Medio. Medio. Y entonces vean, aquí está el estapedio y aquí, ¿qué membrana deberá estar? La oval. Oval. La oval. Entonces vean, el sonido, las ondas, pues van a entrar, ¿sí? Al laberinto óseo y pues van a mover el líquido que se encuentra aquí. ¿Qué líquido se encuentra entre el laberinto óseo? Bueno, la cápsula óptica y el laberinto membranoso. La perilinfa. La perilinfa, así es, perilinfa, ¿sale? Y ¿cómo se llama el líquido que va al interior del laberinto membranoso? Si va al interior, ¿cómo se llamará? Endolinfa. Endolinfa, ¿sale? Y en conjunto, pues la perilinfa y la endolinfa, cuando se mueven gracias a las ondas de sonido, ¿sí? Pues van a estimular a las células especializadas en la recepción de esas ondas de sonido. Y eso es lo que, pues, se van a transformar de ondas mecánicas a estímulos eléctricos, como lo vimos hace rato. Y entonces, pues, ya va a viajar la información al sistema nervioso central. Y entonces, fíjense, observamos, por lo tanto,
la cóclea ya propiamente, ¿sí? O bueno, más bien el laberinto coclear, que es el que se encarga de la recepción e interpretación del sonido. Bueno, recepción, interpretación ya es en la corteza cerebral. Y si nos vamos hacia el otro extremo, vean, bueno, la cóclea se comunica con este espacio del laberinto membranoso. ¿Cómo se llama este espacio que se encuentra en la región vestibular? ¿Ideas? ¿No es el sáculo? El sáculo, sí, justamente. ¿Para qué va a servir el sáculo? Y vean, por acá les adelanto, esta otra dilatación que vemos en la región vestibular, ¿quién va a ser? ¿Es el utrículo? El utrículo, muy bien. ¿Para qué sirven el sáculo y el utrículo? Todos pues han estado al interior de un Para automóvil. conectar los laberintos. Ajá, pero tiene una función además perceptiva bien interesante. Todos han subido pues a un auto, ¿no? Y han sentido como, no sé, una especie como de emoción cuando, no sé, han ido como a velocidades como muy altas. ¿Les ha sucedido? Como que se emocionan, no sé, les da una como impulso de adrenalina. Pero podemos sentir esa aceleración horizontal. Y alguien, por ejemplo, se ha subido a un juego mecánico, no me acuerdo cómo se llama, de los que están en Six Flags y así, de que suben a las personas y luego las bajan como de jalón. No me acuerdo cómo se llama, la verdad. Creo que es el Kilauea. Ándale, sí, justo. ¿Alguien se ha subido a ese juego? Sí. No. Ah, bueno, ese es otro tipo de aceleración, ¿no? Esa aceleración sería como vertical, a diferencia del automóvil, que es un tipo de aceleración horizontal. Para percibir esos tipos de aceleración nos sirve el utrículo y el sáculo, ¿sale? Fíjense, el sáculo, me acuerdo que mi instructora de histología en aquel entonces, nos dio una mnemotecnia, ¿no? Para que nos acordáramos y nos dijo, fíjense, si tomamos la S de un extremo y la S del otro extremo y la extendemos, ¿qué nos va a quedar? ¿Una línea de qué tipo? Vertical. Vertical. Y si la U de utrículo la extendemos, igual, hacia los extremos, ¿qué nos va a quedar? Línea horizontal. Una línea horizontal. Entonces ahí vean, ¿no? El sáculo, entonces, ¿para qué tipo de aceleración me va a servir? Vertical. Vertical. Y el utrículo para la aceleración Horizontal. horizontal. ¿Sale? Está buena, ¿no? ¿Qué les parece? Muy bien. Muy bien. Entonces, para eso sirve el sáculo y el utrículo, ¿sí? Entonces, vean cómo, pues no solamente es la función auditiva. Ahora, fíjense, por acá el utrículo está conectado con los canales semicirculares. Entonces, los canales semicirculares, ¿sí? Fíjense, aquí los tenemos, canales. Ahí están los 3 canales que terminan, fíjense, en su unión con el utrículo en unas dilataciones. ¿Ya vieron? Por ejemplo, el conducto anterior y el posterior, como se fusionan, comparten una de estas dilataciones. Y por ejemplo, pues comparten una. Obviamente ellos tienen la propia como de inicio, allá serían 3. Pero el horizontal dice, yo no les comparto a nadie, ¿no? Y entonces tiene sus 2 dilataciones. Eso me da un total de ¿cuántas dilataciones? Fíjense, una del anterior, una del posterior, una que comparte anterior y posterior. ¿Cuántas llevo? 3. 3. Y luego una donde inicia el horizontal y otra donde termina. Entonces, ¿cuántas tengo? 5. 5. ¿Cómo se llaman estas dilataciones? Ampollas. Las ámpulas, justamente, o ampollas. ¿Qué tienen estas ámpulas en su interior? ¿Para qué nos sirven? Porque la linfa que se mueve al interior de los conductos semicirculares va justamente a afectar a las ámpulas. En las ámpulas se encuentran unas piedritas, ¿sí? Del oído. ¿Cómo se dice piedra en griego?
Lito. Lito. Y si está en el oído, ¿cómo creen que se llame? Oto. Litos. Litos. Otolitos. Los otolitos, ¿sí? Entonces, los otolitos, cuando tenemos movimientos, ¿sí? Nos ponemos de cabeza, nos acostamos, nos ponemos de lado. ¿Qué es lo que ocurre con esos cambios de posición? Pues justamente mueven la linfa aquí al interior de los canales semicirculares y ese movimiento de ese líquido va a mover, a final de cuentas, en las ámpulas a los otolitos. Y esto nos va a dar el sentido del equilibrio, ¿sale? Y entonces, por ejemplo, hay ocasiones en que un otolito, fíjense, un otolito, en ocasiones, ¡zas! Por un trauma, no sé, lo que ustedes quieran, se sale de la ámpula. ¿Y a dónde se mete? ¿A dónde se metió? Se salió de la ámpula y ¿a dónde se metió? Fíjense. Al conducto semicircular lateral. Al conducto semicircular, en este caso es el anterior. Este es el posterior y el lateral horizontal es este, mira. ¿Vale? Ok. Entonces, cuando un otolito... ¿Puedes repetir las posiciones nada más? Sí, fíjate, aquí las ámpulas entonces están llenas ¿de qué? De Otolitos. De otolitos, ¿sí? El movimiento de la cabeza, pues principalmente cuando les digo, pues estamos de pie, cuando nos ponemos de cabeza, de lado, como ustedes quieran, lo que produce es que haya cambios en las corrientes, en la corriente de este líquido que va al interior de los conductos, ¿sí? Ese movimiento del líquido va a mover en última instancia a los otolitos en las ámpulas. Y ese movimiento de los otolitos en las ámpulas es lo que me va a permitir ser consciente de mi posición en el espacio, es decir, del equilibrio, ¿sale? Entonces el equilibrio se detecta justamente aquí en las ámpulas de los canales semicirculares, gracias al movimiento de la linfa que va al interior de estos canales. ¿Me explicó? Sí. Ahora, lo que les decía, los otolitos no tienen por qué andar afuera de las ámpulas, pero hay ocasiones en que se sale un otolito y se va al canal semicircular. ¿Ya vieron? Entonces, este otolito, pues obviamente con los cambios de movimiento, cambios de posición de la cabeza, pues el otolito como es sólido, ¿sí? Es un objeto sólido, pues ¿qué va a andar haciendo con los movimientos de la cabeza? Desplazándose, ¿sí o no? Va a andar desplazándose, va a andar moviendo el líquido de aquí al interior y entonces la persona, aunque no se esté moviendo, como el otolito anda ahí desplazándose, va a tener una ilusión de movimiento, ¿sí? ¿Qué será esta ilusión de movimiento? La persona dice, ay, me estoy mareando, siento que me voy a caer, así de la ¿Vértigo? nada. Vértigo, ¿sí? Entonces, ¿por qué ocurre el vértigo? Usualmente, digo, hay muchas causas de vértigo, esta es de las más frecuentes. ¿Por qué pasó? Le salió un otolito. Se salió un otolito, se metió al canal semicircular y pues su desplazamiento al interior del canal semicircular provoca que se creen ondas falsas, ¿no? Que se cree un movimiento secundario al otolito, no como tal al movimiento del cuerpo. Y entonces eso me da una ilusión de movimiento que se llama vértigo. ¿Sale? ¿Sí? ¿Queda claro o no? O sea, eso pasa cuando te embriagas. No, al embriagarse, lo que disfunciona más bien es como tal la corteza cerebral, es decir, las células, las neuronas, ¿no? Encargadas ya de interpretar, ¿sí? El movimiento, como están todas atontadas, no quiere decir que esté afectado el oído interno, están afectadas las células de la corteza y por eso tengo más bien este mareo, porque están todas anestesiadas mis células del cerebelo, ¿sí? Y cuando tienes anemia y te paras, Ah, pero eso, tienes anemia y te levantas. Sí, ¿verdad? Eso fue lo que escuché. ajá, y también O sea, te mareas. sí, la anemia es todo un caso, ¿no? O sea, en la anemia, como no hay suficiente oxígeno, ¿sí? De por sí el corazón está como sobrecompensando, latiendo más fuerte,
porque tiene que, o sea, supongamos que una persona normal tiene, no sé, 100 células que llevan el oxígeno y esas son suficientes para suplir a todo el cuerpo. En la anemia, tus 100 células no son funcionales, sirven unas 10. Entonces esas 10 las tienes que poner a trabajar todavía más y el corazón está taquicárdico y la sangre, digamos, como más, digamos, como más líquida, ¿sale? Como menos espesa para que pues, pueda circular, ¿no? Más rápido. Entonces lo que ocurre cuando nos levantamos es que provocamos un cambio a nivel del corazón y cambia la presión. Eso se llama hipotensión ortostática, ¿sale? Cuando nos levantamos de jalón, tenemos una respuesta parasimpática, se baja la presión y nos mareamos. Y en la anemia, esta hipotensión puede ser todavía más marcada, porque fíjate, tenemos el descenso de la presión sumado a que no tenemos las células suficientes para llevar oxígeno al cerebro. Entonces es más acentuado justamente en la anemia, ¿sí? Pero eso es más bien una reacción vagal ante el cambio de posición, no tanto por el oído interno. ¿Me explico? Sí. Ok, eso se llama hipotensión ortostática, entonces. Y es más bien por un cambio brusco, pero por un cambio en la presión, por una descarga parasimpática. Bueno, ¿hasta aquí todo claro o no? ¿Ya se aburrieron? ¿Qué onda? Díganme. Todo claro. Todo Ok, bien, profe. entonces Todo bien. fíjense. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, esto es ya básicamente lo más importante, ¿no? Pero hay que recordar que pues estos conductos todos están comunicados, ¿sale? Entonces, por ejemplo, tengo aquí un canal que si conecta sáculo y utrículo, ¿cómo creen que se llame? ¿Canal qué? Sacutricular. Sáculo utricular, justo. ¿Sí? Aquí le ponemos canal, sáculo utricular. Luego, por acá tengo otro canalito que me comunica la cóclea con el sáculo, ¿sale? Pues no se llama como sáculo coclear, no sería incorrecto, pero en la literatura se menciona como conducto reuniens, ¿sale? Conducto reuniens. Y fíjense, aquí voy a tener también dos, acuérdense que aquí tenemos linfa, ¿no? Entonces la linfa, a final de cuentas, todos los líquidos del cuerpo se producen y se tienen que drenar, no se pueden quedar estancados los líquidos del cuerpo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, Entonces, esta linfa que va circulando por todo el oído interno, toda la perilinfa, tiene que tener un drenaje, ¿sí? Y entonces ese drenaje lo vemos en este conductito, vean. ¿Sí? ¿Ya lo ubicaron? Sí. Este es Sí, el doctor. conducto coclear, ¿sale? Es el conducto coclear que entonces me lleva la perilinfa hacia dónde la desemboca. ¿Dónde desembocará toda esta perilinfa? ¿Dónde se les ocurre? Bueno, no, creo que no lo hemos visto, pero va a desembocar hacia el espacio. Ah, no, sí, sí lo mencionamos un poquito. Hacia el espacio subaracnoideo, ¿sale? Sí, sí hablamos del espacio subaracnoideo o no. 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 no, Bueno, el espacio subaracnoideo, acuérdense que rapidísimo, ¿no? Hay 3 meninges protegiendo al sistema nervioso. ¿Cuáles son esas 3 meninges? La dura madre, la Madre, dura pía, madre. madre y aracnoides. Exacto. Dura, pía y aracnoides, ¿sale? Entonces, fíjense. Aquí tenemos a esas 3, ¿no? Dura, la roja, ¿sí? Dura, pía, la verde y la azul, entonces la aracnoides. Entonces, algo muy importante es que, por ejemplo, aquí lo puse al revés, perdón. El punto es que, fíjense,
donde tenemos este espacio que se forma entre el aracnoides y la pía, se llama espacio justamente subaracnoideo, ¿sale? Y ese espacio subaracnoideo es donde circula el líquido cefalorraquídeo, ¿sale? O sea, el líquido que se encarga de mantener, proteger y disminuir el peso del sistema nervioso central. Y entonces el cerebro y la médula espinal están como flotando, ¿sale? Entonces, gracias a este espacio subaracnoideo donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo, ya llegaremos a este punto en algún momento. Entonces, pues a este espacio es hacia donde desemboca la linfa del oído interno a través del conducto coclear. Y entonces ahí se está drenando constantemente esta perilinfa, ¿sale? Y entonces pues ya se mezcla con el líquido cefalorraquídeo y pues bueno, el líquido cefalorraquídeo también tiene todo un ciclo donde se produce y se drena, pero pues ese no es el punto de ahorita. ¿Quedó claro o no? Sí, sí. Muy bien. Y ya para terminar, tenemos otro canal, ¿sí? Otro canal que se forma en relación con el vestíbulo, ¿sí? Que va a ser fíjense, en este caso viene un conducto que es como la porción ósea, ¿sí? El conducto vestibular, ¿sí? Y al interior del conducto vestibular viene un canal, que es este azulito membranoso, ¿sí? Este canal se llama canal endolinfático. ¿Sale? Ese canal endolinfático llega hasta un pequeño saquito, vean, que pues le vamos a llamar igual, saco endolinfático. Y entonces ese saco endolinfático está rodeado aquí por una de esas meninges. Esta meninge que vemos acá está más gruesa, ¿sí? ¿Quién será? La más gruesa y pues la más externa. ¿La dura madre? La dura madre, justamente, todo esto que vemos acá, esto que va recubriendo al hueso temporal, es la dura madre, ¿sale? Por eso, en el conducto coclear, vemos cómo atravesamos la dura madre, ¿ya vieron? Atravesamos la dura madre y entonces ahora sí llegamos hasta qué espacio. Subaracnoideo. Subaracnoideo, pero de este lado, el canal endolinfático pues no atraviesa la dura. O sea, solamente es como un reservorio aquí de líquido y fíjense cómo incluso la dura madre pues lo rodea. ¿Sale? Muy bien. De este lado, fíjense, es realmente lo mismo, nada más que de otro libro, donde si se fijan, ponemos lo exterior, todo esto, ¿qué sería? Todo lo que está como en cafecito, ¿qué se les ocurre que sea? Lo más externo. La cápsula óptica. Eso, la cápsula óptica. Si yo me meto al interior de la cápsula óptica, ¿dónde caigo? ¿Al laberinto? Al laberinto óseo. Óseo. Y en ese espacio se encuentra lo que ven en azul. ¿Qué será lo que está en azul? Todo lo que está El en azul. laberinto membranoso. El laberinto membranoso. Y vean, aquí de hecho, pues no, nos lo pone nuevamente, ¿no? La ventana oval por donde entra el sonido, vean, donde entra el sonido y luego va de regreso. ¿Y por dónde sale? Aquí está, vean. La Ventana La circular. ventana La circular. ventana circular o redonda, ¿sí? Y pues básicamente es el mismo principio, ¿no? O sea, las mismas estructuras que vimos en el esquema de la izquierda, pues son las que encontramos acá, pero ya como tal en su representación como en tercera dimensión, ¿sale? ¿Alguna duda con oído? No. No, doctor. Una profesor. No. Bueno, yo dije que es más cortito, pero son las 9 en punto. ¿Cómo sintieron el tema? Siento que si no te lo aprendes
bien, o sea, como cada parte del oído, sí te vas a confundir mucho, pero en realidad está fácil. Sí, justo, hay que hacer bien esa división entre externo, medio e interno. Muy bien, los demás, ¿cómo se sienten? ¿Todo chido o algo no quedó claro? Está Está bien, a más fácil comparación eso. de, ¿Qué pasó? A ver, Maritza. ay, bueno, que a comparación de ojo, yo siento que oído está más fácil. Ah, bueno, sí, creo que es un poquito menos complicado. Muy bien, y pues bueno, yo espero que igual con las correlaciones clínicas, pues es lo que más les va a servir, que se acuerden igual pues para qué sirve cada cuestión, ¿no? Obviamente, recuerden que ya la porción interna, pues es la que va a recibir las fibras del octavo nervio craneal, la porción vestibular, ¿sí? A los canales semicirculares, al sáculo, al utrículo, y la porción coclear que viene hacia la cóclea. Entonces ahí tenemos el nervio vestíbulo coclear, porción vestibular para equilibrio, movimientos de aceleración y la porción coclear propiamente al oído. Entonces este es un nervio sensitivo totalmente y además sensitivo especial porque es pues, un sentido justamente especial. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces terminamos por acá. Bueno, van a decir que cómo los molesto. Pero bueno, aquí vemos otra perspectiva, vean, del octavo nervio craneal. Vean cómo, pues obviamente, como son neuronas sensitivas, todas las neuronas sensitivas, acuérdense que llevan la información periférica hacia el sistema nervioso central. Y entonces, fíjense, aquí está el sistema nervioso central. Entonces, estos acúmulos de neuronas, ¿qué creen que sean? Núcleos. Núcleos. Acuérdense, sistema nervioso central, núcleos. Y vean, la primera neurona, que es la que recoge la información como tal desde la región vestibular y desde la región coclear, aquí estos que me forman, ¿qué son? Ganglios. Ganglios. Entonces tengo un ganglio que es el ganglio vestibular, ¿sí? Que es mi primera neurona en la vía, en este caso, pues, del equilibrio. Y aquí tengo todo este complejo que es un ganglio que se llama el ganglio espiral, que es la primera neurona que recibe la información auditiva y es la que encargada de llevarla al sistema nervioso central. ¿Ya vieron? Esa sería una vista posterior. la presentación, ¿verdad? A ver, ¿esta qué sería una vista? Escuché primero la de la vista. Esta sería como una vista como superior, más bien. Fíjate, aquí está la porción petrosa y por aquí observamos el conducto auditivo interno. Y ahí se está metiendo el octavo en conjunto con ¿quién? Vean, ¿quién es este que va ahí? El facial. El facial. El facial, ¿sí? Entonces sería más bien como una vista superior desde la porción petrosa y entonces fresamos la porción petrosa, es decir, con una lija, la empezamos a limar, ¿sí? O fresar. Y entonces llegamos a la cóclea, vean aquí pues cortamos a la cóclea y por aquí encontramos a los conductos semicirculares. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. ¿Qué otra cosa habían preguntado? Perdón. Bueno, entonces, pues ahí está. Y por acá viene el facial, nuevamente recordándolo. Y vean cómo la ramita que da en el oído medio, ¿quién es? La cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano, ya no se les tiene que olvidar. ¿Sí? Ok, pues bueno, chicos, con esto terminamos. Espero que no se hayan aburrido tanto. Y me cuentan cuál es el plan para las siguientes, ¿vale?